Listo. Y tenemos todos el business que a ella les mandó. ¿Listo? Vale. Hola, buen día. Vamos a presentar nutrición parenteral pediátrica en conjunto con la doctora Raquel Marcela Vargas María y también va a ser su aporte Estela a la enfermedad de la. Bien, vamos a tomar estos temas. Primero, como definición, indicaciones, vías de administración, aporte energético, componentes, preparación, recomendaciones y al final un caso clínico. Como definición, la nutrición parenteral es el soporte nutricional administrado en forma endovenosa, central o periférica que incluye líquidos, agua, aminoácidos, lípidos, macronutrientes, micronutrientes, que esto va a permitir alcanzar los objetivos del soporte nutricional en pacientes con intolerancia o aporte enteral insuficiente. La prescripción debe realizarse teniendo en cuenta particularidades del niño enfermo o diversos aspectos, como requerimientos energéticos, hidroelectrolíticos y de micro-macronutrientes. Bueno, las indicaciones. Todo paciente pediátrico en que no sea posible la vía enteral entre 5 a 7 días y 3 a 5 días en pacientes desnutridos, incluso antes, si es un desnutrido crónico. Precozmente antes de las 24 horas en recién nacidos pretérminos menor de 31 semanas o nacidos pretérminos mayores a 31 semanas, si no se progresa la vía oral en 72 horas. ¿Acá no? Sí. Admitir. Sí, van a tener que admitir De a acá, alguien. ¿no? Sí, sí, Bien, sí, porque listo. Bueno, mantener hasta conseguir una adecuada transición a la nutrición enteral al menos 2/3 de los requerimientos nutricionales. Iniciar precozmente en pacientes con cirugías mayores del tracto gastrointestinal, cuya recuperación de la función digestiva sea prolongada, e iniciar nutrición parenteral después de una estabilización hemodinámica y del medio interno. Bueno, tenemos acá varios cuadritos como ejemplos de patologías que requieren nutrición parenteral. Por ejemplo, entre las que son más comunes, las intervenciones quirúrgicas, más que todo gastrointestinales, como resección intestinal, malrotación, gastrotisis, postoperatorio de NEC, mala absorción intestinal, como los pacientes con displasia intestinal, enterostomía proximal, diarrea grave prolongada, alteraciones de la motilidad como peritonitis, enteritis y patologías extradigestivas como también como los desnutridos, displasia broncopulmonar, trasplante de órganos y médula ósea, pacientes en UTI que estén críticos, TEC, politraumatismo, sepsis, quemados, entre otros frecuentes, la enterocolitis necrotizante, isquemia intestinal, sangrado intestinal masivo, intestinal inflamatoria. Bueno, ahora hablamos de la administración. La administración puede ser por dos vías de acceso, periférico y central. Esto tenemos que adecuar a cada paciente dependiendo del tiempo previsto del tratamiento, los requerimientos nutricionales, enfermedad basal y el estado nutricional, y también los accesos disponibles. En el acceso venoso periférico tenemos que considerar esta vía en caso de que no podamos tener una vía central para no retrasar el inicio de la nutrición parenteral. Se usa de manera temporal cuando los requerimientos del paciente son bajos o como complemento de una nutrición enteral. Máximo se puede pasar de 850 a 900 milimoles por litro y una concentración de glucosa menor a 12,5%. Y también por periodos cortos, menor a 2 semanas. Es limitado por el riesgo de flebitis. En el acceso venoso central, esta es la preferida porque tenemos mayor duración, menor riesgo de tromboflebitis, mayor osmolaridad de la mezcla, se puede pasar hasta un máximo de 1500 milimoles por litro. Se puede clasificar la duración a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo hasta 3 semanas, en este caso se puede usar un catéter venoso percutáneo, se puede usar hasta un máximo de 4 semanas. A mediano plazo, de 3 semanas a 3 meses, se puede usar una vía central no tunelizada y también un catéter percutáneo. A largo plazo, si es más de 3 meses,
una vía central tunelizada, fijado en Brovian y Hipman. Los calibres recomendados para cada caso están acá en este cuadrito, que es según la edad, el peso, el número de calibre que vamos a usar para la vía central y también para la percutánea abajo. Bien, en la nutrición parenteral tenemos que calcular el aporte energético. Debe cubrir el metabolismo basal según la actividad física, crecimiento y termogénesis, inducida por la dieta o corrección de malnutrición preexistente. El cálculo de los requerimientos energéticos debe realizarse de forma individualizada según la edad, el estado nutricional y la enfermedad subyacente. El mejor método es el cálculo del gasto energético en reposo, corregido por un factor que influye en la actividad y el grado de estrés. Sería ideal tomar por calorimetría indirecta, que es este aparato, va a medir la concentración de oxígeno y dióxido de carbono para ver las kilocalorías que requieren en reposo. Pero el aparato no tenemos acá actualmente en el hospital, así que podemos usar la fórmula de Schofield. Esta es la tablita para calcular con la fórmula de Schofield según los años, el peso y talla, y también según la OMS. Y en urgencia, cuando tengamos que calcular rápido el aporte energético, podemos usar esta tabla que son las guías del Garrahan, la fase crítica y por la fase de recuperación, según la edad, y el resultado es en calorías kilogramo día. Una vez calculado los requerimientos basales en reposo, se puede corregir por un factor dependiendo la situación de estrés que esté el paciente. Se puede multiplicar por 1,1 o 1,2. Y en pacientes con desnutrición grave hasta 1,3 o 1,5. Bueno, el aporte energético en relación a los macronutrientes. El aporte enteral debe ser de 10 a 20% mayor que el parenteral. Acá vamos a cuantificar las calorías por gramo de proteína. Entonces, un gramo de proteínas nos va a beneficiar 4 kilocalorías. Los lípidos, 10 kilocalorías por gramo. Carbohidratos, 4 calorías por gramo. Bien, en relación al requerimiento proteico, se administra en forma de aminoácidos. Su administración tiene que garantizar la síntesis proteica. Las soluciones podemos encontrar que un gramo de nitrógeno está contenido en 6 a 7 gramos de aminoácidos. Tenemos una tabla acá que con esta tabla podemos calcular el requerimiento proteico según la necesidad, por la edad, los límites y las recomendaciones. Y en pacientes críticos se puede incrementar hasta 3 gramos kilogramo día. Podemos observar también que en los recién nacidos o lactantes es mayor el aporte que en los adolescentes o los niños. Bien, en relación al requerimiento de lípidos, se va a calcular por gramos kilogramo día. La dosis de inicio va a ser 0,5 a 1 gramo kilogramo día. Esto deberá suponer 35 a 45% de las kilocalorías no proteicas. La tolerancia se valora a través de los triglicéridos y colesterol total. Tenemos que medir los triglicéridos. Si tenemos 300, tenemos que disminuir el aporte de lípidos, o si es mayor o igual a 400, se debe retirar temporalmente. Y si es mayor de 250, en neonatos y lactantes también se retira. Tenemos una tabla que es de las guías del Garrahan, donde podemos calcular el requerimiento de lípidos en gramos kilogramo día, según la edad y el peso, en la crítica y la de recuperación. Bien, el requerimiento de glucosa en la nutrición parenteral, según la edad, vamos a usar por el flujo de glucosa en miligramos kilogramo minuto. Es el único hidrato de carbono que se tiene que utilizar y aporta 4 kilocalorías por gramo. Esto deberá... Acuérdate que en la parenteral el aporte de glucosa es 3,4 calorías, Sí. no es el mismo. Perfecto. Bien, de 3,4, bueno, 4, pero en la parenteral, como dice la doctora, 3,4. Deberá proporcionar un 60-75% de kilocalorías no proteicas. Tenemos una tablita para sacar el requerimiento de glucosa en miligramos kilogramo minuto en la fase crítica y la de recuperación. Bien.
y va a continuar mi compañera María. Bueno, buenas tardes. Continuando con la exposición, vemos el requerimiento de agua y electrolitos en la nutrición parenteral. Esta se va a calcular dependiendo a la edad del paciente, al tamaño y al estado de hidratación del paciente. También podemos incluir, es muy importante, ver la enfermedad por la cual está atravesando el paciente y va a ser según la tabla que podemos ver aquí. Vamos a aportar de agua en pacientes de un mes a un año, 100 mililitros por kilo, más las pérdidas del paciente y, bueno, y los electrolitos, igual, según la tabla que tenemos aquí, bueno, va a ser mini equivalentes por kilo por día. Y en pacientes mayores de un año a 12 años, se las fórmulas sigan las pérdidas que tenga el paciente. Y los electrolitos también en mini equivalentes por kilo por día, según la tablita. El requerimiento de minerales y oligoelementos en la nutrición parenteral va a variar según la edad y el peso del paciente. Como podemos ver en la tabla, tenemos los diferentes elementos que varía en recién nacidos pretérminos a pacientes más grandes, siendo niños y demás, y se puede ver en la tabla que los requerimientos de recién nacido pretérmino es mayor que en un niño pediátrico. Nosotros aquí en el hospital usamos un sistema por el cual solicitamos las NPTs donde ya viene estandarizado las vitaminas y los oligoelementos según el peso que se le pone de inicio, ¿no? Y es por eso que aquí tenemos la foto. Los requerimientos de vitaminas, también las nutriciones parenterales tienen las diferentes vitaminas. En la tabla podemos ver en la primera fila de la imagen las diferentes vitaminas que presentan la nutrición parenteral y las diferentes dosis que presenta cada vitamina, ¿no? Al lado derecho podemos observar los diferentes las diferentes multivitaminas que vienen en soluciones ya preparadas que se administran a la nutrición parenteral. La preparación está centralizada generalmente en farmacia para garantizar las condiciones de asepsia. Todas estas bolsas deben ser identificadas. Como podemos ver en la imagen, debe tener el nombre de la paciente que vamos a tomar como caso clínico es la paciente Ruiz Díaz Uriana, debe tener el peso, el centro, como tal, nuestro hospital está el Hospital Materno Infantil de Tigre y el servicio, en nuestro caso que sería UTIP, y el médico quien solicita la NPT, que en este caso es la doctora Croti. Estas soluciones eh, es importante que la manipulación en la preparación y en la administración seamos muy asépticos, ya que pueden generar infecciones y demás. Se administran generalmente por bombas de infusión y nada, se recomienda sobre todo usar bolsas fotoprotectoras para evitar la degradación de las diferentes vitaminas, sobre todo en la neo, pero también aquí en la terapia pediátrica lo hacemos así. La administración, las soluciones de la deben ser administradas con una velocidad de infusión mediante bombas de infusión. Esta infusión puede ser continua por 24 horas o puede ser intermitente o incluso podemos llegar a ciclarlo. Generalmente se cicla en aquellos pacientes que tienen un tratamiento de larga duración. La manipulación de las vías se debe realizar con máxima asepsia, por lo que es imprescindible realizar siempre el lavado de manos, usar guantes, como podemos ver en la imagen. Es también necesario el uso de camisolín y también establecer un buen campo estéril para evitar complicaciones como son las infecciones que son muy frecuentes, que lo vamos a ver posteriormente. El cambio de la NPT debe ser cada 24 horas para evitar contaminaciones y demás. Y para prevenir que los lúmenes del catéter se obstruyan, se ocluyan, también es importante infundir un suero fisiológico al finalizar la administración. Las recomendaciones de la NPT, debemos utilizar un lumen exclusivo y evitar extracciones por ese lumen. Y en caso de que por alguna razón se desconecte la bolsa de la NPT, esa NPT ya no sirve. Eso es muy importante porque puede ser un foco de infección, claro, ¿no?
No se debe agregar medicación fuera del área de la preparación del NPT, ni tampoco administrar ningún fármaco, excepto si es que este fármaco sería compatible por la farmacia que nos administra lo que es el NPT, cosa que no es recomendable. Realmente la NPT, como dijimos antes, debe ser exclusivo o solamente por un lumen de la vía central. ¿No? Bueno, no debemos utilizar la NPT como para reponer pérdidas o para hacer correcciones de electrolitos, no, porque la NPT lo que realmente se quiere con esto es aportar al paciente las pérdidas energéticas que tiene, ¿no? Más lo basal. Eh, lo que tenemos que hacer es intentar alcanzar el objetivo energético dentro de la primera semana de inicio del NPT de manera paulatina y con eso incrementando lo que son las macromoléculas como la glucosa, los aminoácidos y los lípidos según el paciente lo tolere. La monitorización. Debemos monitorear el aporte del paciente y el impacto que este aporte tenga en la evolución del paciente a través de las medidas antropométricas, pesando al paciente previo a la administración del NPT y también, nada, se tiene que tener un peso, una talla y demás del paciente en el seguimiento. Es recomendable en las guías del Garham, sé que es recomendable pesarlo diario y bueno, en algunos lugares tal vez empezamos una vez por semana, además. También viendo laboratorialmente, haciendo un seguimiento, podemos ver tal vez si es que tiene algún déficit de algún electrolito y demás, y vamos ajustando, ¿no? Según las necesidades del NPT. Se debe solicitar un laboratorio inicial para ver cómo estamos arrancando con el paciente. En este laboratorio debe tener debemos pedir lo que es un laboratorio nutricional, un laboratorio de medio interno y demás. Y si requiere una corrección, hacer una corrección por fuera de las necesidades basales del paciente. También solicitamos Sí, sí. cuando tenemos alguna alteración, sea a nivel renal o a nivel hepático, o cuando hayamos hecho algún cambio del NPT en ese día, ¿no? Y generalmente es semanal cuando el aporte está estable, ¿no? Y es mensual cuando pedimos algún otro elemento especial más como el dosaje de vitaminas, de minerales y demás. Eh, Cuando nosotros alcanzamos el 50% del objetivo enteral, es necesario ya ir como descendiendo de a poco la nutrición parenteral hasta suspender. ¿Y cuándo vamos a llegar a suspender? Cuando el aporte enteral alcance un 80% de su objetivo. ¿No? Estos son los laboratorios de inicio y el laboratorio de nutrición parenteral, ¿no? De inicio habíamos dicho que, nada, que vamos a pedir como un laboratorio nutricional, más un medio interno y demás para ver dónde está participando. El diario, que también les había dicho que es más un medio interno y también un laboratorio nutricional, dependiendo a la alteración que tenga el paciente, ¿no? Y demás, eso ya habíamos hablado. Las complicaciones. Las complicaciones de la nutrición parenteral pueden ser metabólicas, pueden ser mecánicas o pueden ser asociadas a infecciones de la vía central. En cuanto a las complicaciones metabólicas, podemos ver las hiperglucemias. Es importante tener cosas de 80 a 110. Es por eso que cuando nosotros indicamos una NPT, siempre en las indicaciones ponemos como control de glucemias a horario de inicio para ver, bueno, qué tipo de glucemias maneja, ¿no? Estos no deben superar 140 miligramos de litro. Si es que tenemos en dos valores mayores a 200 miligramos por decilitro en un intervalo mayor a una hora, se debería iniciar ya el protocolo de infusión de insulina en la terapia intensiva, esto tomando en cuenta de que sean pacientes no diabéticos, ¿no? Las hipertrigliceridemias también es importante no sobrecargar con lípidos. Y como ya dijo mi compañera, como hacemos un seguimiento de laboratorios y demás, si es que vemos que tiene, qué sé yo, triglicéridos mayor de 300, vamos como disminuyendo los lípidos en la NPT. Y si es mayor a 400, suspendemos los triglicéridos en la NPT, ¿no? También es importante, uy, es una de las complicaciones, el síndrome de realimentación, que esta se debe sospechar generalmente en la primera semana de realimentación en pacientes que tengan una desnutrición aguda o que sean unos desnutridos crónicos y que esté en una reagudización, ¿no? Eso se va a ver con el descenso brusco de fósforo, magnesio, de potasio y de vitamina 1. B1.
Para su prevención es recomendable el monitoreo diario y las determinaciones plasmáticas y también el aumento paulatino del aporte energético. En cuanto a las complicaciones mecánicas, tenemos la oclusión del catéter, que consiste en la obstrucción, ya sea parcial o completa, del catéter. Y bueno, la extravasación, que es cuando el catéter como que erosiona la pared y puede presentar incluso filtración de líquido. O la tromboflebitis, que nada, que también puede llegar a ser común, la trombosis de una vena central. Eso puede ser asintomático, presentar síntomas como edema, dolor y demás. Bueno, y en cuanto a las complicaciones, una de las complicaciones más frecuentes y más comunes son las infecciones asociadas al catéter. Las dos principales puertas de infección son el punto de inserción, que generalmente se ve en catéteres centrales de corta duración y también o en infección a nivel del cabezal del catéter, ¿no? Los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus epidermidis, Enterobacter, E. coli, Klebsiella y demás. En caso de sospechar una infección a nivel de la vía central, obviamente eso va a ir asociado a la clínica. El paciente se va a tornar febril, va a tornarse como con una acidosis metabólica, trombocitopénico, puede tener una descompensación hemodinámica. Obviamente primero hay que descartar cualquier otro foco que el paciente tenga y si el paciente tiene antecedentes de tener una vía central, hay que también estar muy atentos con eso y bueno, es lo más probable que sea eso, ¿no? Se suelta un laboratorio, hemocultivos simultáneos de sangre periférica y también de la vía central, ¿no? Extraídos a través de ambos, de los lúmenes que presenten, ¿no? Tras ello se comenzará con la antibioterápica. En caso de que pase esto, bueno, el tratamiento como tal es la retirada del catéter si es que en los hemocultivos hay la presencia de una bacteria, si eso es confirmado, ¿no? Bueno, nosotros trajimos hoy un caso clínico de una paciente que actualmente está en la terapia. Esta es una paciente de 3 años de edad, pesa 5 kilos 700 gramos, una talla 54, de 3 meses, sí, de 3 meses de edad, con un peso de 5 kilos 700 gramos, talla de 54 centímetros. Esto le da un percentil de 10 y 25, nada. Esta paciente es una paciente que está cursando internación en la terapia secundaria un postoperatorio de la aparatomía exploradora por una NEC e ileostomía, un shock séptico apocoenteral, un IRA por virus incisional respiratorio ya actualmente resuelto. La paciente, bueno, en su momento se encontraba clínica, hemodinámicamente estable, afebril, normohidratada, normocoloreada, está ileostomizada con la herida quirúrgica en proceso de cicatrización y bueno, recibe una NPT de 100, 2, 2, 3, 1,5 con un flujo de 7. Vamos a calcularle el gasto energético en reposo y las kilocalorías no proteicas en 1 gramo de nitrógeno requerido para su peso. Y bueno, lo que vamos a tomar en cuenta es esta fórmula que pueden ver en pantalla. Es NPT 100, 100 se refiere a los líquidos totales, 2 que es el sodio, el otro 2 que es el potasio, 3 que son los aminoácidos, las proteínas que se le va a administrar en la NPT, 1,5 los lípidos y un flujo de 7, que ahorita vamos a ver cómo lo sacamos. Bueno, el primer paso es calcular los líquidos totales. Según Holiday Cigar, habíamos dicho antes, bueno, esta paciente dijimos que pesa 5 kilos 700 y sabemos que los 10 primeros kilos son 100 mililitros por kilo. Es decir, esta paciente tendría como líquidos totales 570 mililitros. En el segundo paso vamos a calcular el flujo de glucosa. Para eso es necesario la fórmula del flujo de la glucosa, que es gramos por kilo por minuto. Es decir, tenemos 7 gramos porque tenemos un flujo de 7, ¿ya? Por 5,7 que es el peso, por los minutos en 24 horas, que son 1440. Eso nos da 57 gramos de glucosa, que esto como tal son los hidratos de carbono que le vamos a aportar a la paciente en la nutrición parenteral. En el tercer paso vamos a calcular las kilocalorías no proteicas. Estas son dadas por los hidratos de carbono y por los lípidos. Los hidratos de carbono, como dijimos, son 57 gramos. Y como mi compañera lo dijo, en 1 gramo de hidrato de carbono tenemos 4 kilocalorías, hacemos una regla de 3, ¿sí? Donde en 1 gramo hay 4 kilocalorías, en 57 gramos, ¿cuántos hay? Bueno, 228 kilocalorías. En cuanto a los lípidos,
dijimos que en 1 gramo de lípidos hay 10 kilocalorías y nuestra paciente, bueno, tiene 8,5, bueno, haciendo el cálculo, le estamos aportando actualmente 1,5 de lípidos por el peso, que nos daría 8,5. Haciendo una regla de 3, esto nos da 85 kilocalorías. Eh, bueno, posterior a esto vamos a calcular las kilocalorías proteicas, que esto... Vos ahí ya sabés que más o menos de esas kilocalorías no proteicas, aproximadamente el 60% van a corresponder a los hidratos de carbono y aproximadamente el 40% a los lípidos. Y más o menos vas armando tu forma y ahora le vas a calcular lo que vos decías. ¿Sí? Porque acordate que para que la energía vaya a formar, o sea, para que la proteína vaya a formar tejido, tiene que tener una base de calorías no proteicas, porque si no son suficientes las calorías no proteicas, esa proteína en vez de ir a formar tejido, se usa para metabolismo. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Nosotros tenemos que tratar de evitar que esas proteínas se usen para formar tejido, asegurando que hay las suficientes kilocalorías no proteicas para garantizar toda la parte metabólica de ese chico. Bien, bueno, bueno, gracias. Entonces, siguiendo así, vamos a calcular ahora las kilocalorías proteicas que la autora nos decía que, bueno, están a base de los aminoácidos. Y nada, esta paciente le estamos administrando 3, que sería por el peso, en total 17 gramos de aminoácidos. Y sabemos que en 1 gramo de aminoácidos hay 4 kilocalorías, haciendo la regla de 3 nos sale 68 kilocalorías. En total, a nuestra paciente le estaríamos administrando 381 kilocalorías en 24 horas en NPT. ¿Sí? Y bueno, como mi compañera habló hace rato de una fórmula, que es la fórmula de Schofield, vamos a ver el gasto energético en reposo según la fórmula de Schofield y ver si es que le estamos aportando las kilocalorías que el paciente requiere con este aporte que le estamos dando. Y bueno, para eso vemos en la tabla que ya nos mostró nuestra compañera, vemos a... bueno, aquí buscamos a niñas, está dividido en niños y niñas, y en niñas vemos la edad, el grupo etario, nuestra paciente tiene 3 meses, es decir, tomaríamos de 0 a 3 años. La fórmula es 58, a ver, 58,3 por peso menos 31, que está aquí, y bueno, nos salía 301 kilocalorías. A esto, kilocalorías día, a esto se le suma el factor que es por el estrés por el cual el paciente está pasando, que con eso, multiplicado con eso, nos daría 361 kilocalorías día, que es el gasto energético en reposo del paciente. Y nosotros le estamos aportando 381 kilocalorías en 24 horas. Entonces, nosotros estaríamos en rango, estaríamos aportando el requerimiento que la paciente necesita, según estas formas. Bueno, también tenemos que calcular las kilocalorías no proteicas en gramo de nitrógeno. Esto sirve para comprobar en qué medida las proteínas recibidas son utilizadas para la síntesis proteica y, como la doctora decía, la síntesis de proteínas, ¿verdad? Y para esto, nada, tenemos una fórmula en la que tenemos que sumar los hidratos de carbono con los lípidos, las kilocalorías no proteicas, y decimos que en 1 gramo de nitrógeno tenemos 6,7 gramos de aminoácidos. Hacemos una regla de 3 y sabemos que, bueno, tenemos 2,5 gramos de nitrógeno en 17 gramos de aminoácidos, que es lo que la paciente como tal tiene. Para sacar las kilocalorías no proteicas debemos dividir esto, ¿no? Las kilocalorías justamente no proteicas entre los gramos de nitrógeno. Y 313, que es lo que nos da las kilocalorías no proteicas, que son los hidratos de carbono más lípidos, debemos dividir entre los gramos de nitrógeno, que nos salió aquí 2,5 gramos, que sería 120. El valor normal es de 120 a 180, es decir, estamos en rango. Estás en el rango para un Estamos... paciente crítico. Ese número es para un paciente crítico, Sí. estamos hablando de un paciente Sí. crítico, así que está en el rango. Si vos tenés un paciente que no está crítico, vas a querer un poco más, ¿sí? Porque vos esperás que haya más anabolismo. Este chico lo único que tratás de hacer es equilibrar con la parenteral la situación que está viviendo, o sea, la falta, o sea, la imposibilidad de darle energía por vía enteral más el estrés. Entonces lo vas a tratar de empatar. Sí, bien. Gracias.
Y bueno, también tenemos otra fórmula que es la osmolaridad de la fórmula, que debe ser adecuada a la vía. Ya mi compañera había dicho que por vía periférica, podemos pasar la NPT o por vía periférica o por vía central. Por vía periférica podemos pasar de 400 a 700 milismoles litro y por vía central hasta 1500 milismoles litro. Entonces, decimos que los aminoácidos aportan 7,8 milismoles por gramo, la glucosa 5,5 milismoles por gramo y los lípidos 3 milismoles por gramo. Entonces, haciendo una regla de 3 y recordando los valores que tenemos con la paciente, decimos que si la paciente tiene 17 gramos de aminoácidos, haciendo la regla de 3, le estaríamos aportando 132 milismoles. Y por glucosa le estaríamos aportando 313,5 milismoles y de lípidos 25,5 milismoles. Y bueno, sacando la osmolaridad más abajo, la osmolaridad de los electrolitos y los minerales aportados, bueno, para eso tenemos una fórmula que es sodio más potasio más calcio más magnesio por 2. Bueno, eso, nada, sumando en total nos sale 62,5 milismoles, lo cual, sumando los electrolitos y minerales aportados en cuanto a milismoles, con la otra suma que hicimos de aminoácidos, glucosa y lípidos, tenemos un total de 532,5 milismoles litro. Eso quiere decir que esta osmolaridad nos permite pasar esta NPT por vía periférica, ya que por vía periférica podemos pasar de 400 a 700 milismoles. Y bueno, nada, eso es el tema del NPT. Ahora les voy a dejar con una de nuestras enfermeras, Esterita, que también tiene un gran aporte que hacer. Y acuérdense igual que las moralidades que la tenés en la bolsa también, Sí. porque muchas veces uno puede hacer ese cálculo que ustedes dijeron, está súper bien, pero hay un montón de electrolitos, vitaminas, etcétera, que no los estamos considerando. Entonces conviene ver la osmolaridad, vos la mirás en la bolsa, hacés las cuentas, el aporte que necesita el chico, cómo lo tenés, y listo. Y vas a Bueno, a mí me va a tocar la parte de la administración y la infusión de la alimentación parenteral. Como dijeron las doctoras, la nutrición parenteral debe ser administrada en forma minuciosa y tener máximo cuidado en la conexión y la desconexión de la parenteral. El procedimiento, como también dijeron las doctoras, se hace por una vía central, que está centralizada en una vena importante, o puede ser por vía periférica, dependiendo de los milismol de la bolsa, pero el procedimiento es el mismo. Tiene que ser tanto por vía periférica como por vía central, de forma cuidando la asepsia total en la conexión y la desconexión. La bolsa viene con protección fotosensible. eh, se puede, en las bibliografías que hemos estado viendo, dice que recomiendan guías fotosensibles. La recomendación es, en lo posible, guía fotosensible cuando en las bolsas de parenteral tienen lípidos y aminoácidos, porque se produce una generación peróxida, es donde se degrada el lípido y produce como los nutrientes no van a pasar como corresponde. Quiere decir que ese lípido se va a degradar a lo largo del tiempo, porque nosotros tenemos bombas. Si el pasaje es continuo, también hay bibliografías que dicen que si el pasaje es continuo no es necesario la guía fotosensible en pacientes mayores, pero mayores de 2 años, porque un paciente crítico menor de 2 años, la infusión es muy corta, muy acotada, y más, por ejemplo, el ejemplo que dieron las doctoras, acá el caso de Briana, que es un paciente casi neonato, con un peso muy pequeño. Las infusiones son de pocos mililitros hora. Entonces quiere decir, si el pasaje es continuo, yo tendría que colocarlo en una bomba de pasaje lineal,
y yo estoy utilizando una bomba de pasaje peristáltico, lo que hace el peristaltismo de la bomba es que hace la infusión, hace una curva, para y vuelve a infundir. Entonces, si yo tengo una infusión a 20 mililitros hora, la guía tiene 20 mililitros en su recorrido total, cuando uno hace el purgado, y esto hace que 1 hora va a estar expuesto a la luz. Por eso debe tener guía fotosensible. Si los mililitros horas fueran mayor, se podría dejar sin cubrir o no utilizar guía fotosensible. Pero de lo contrario no, porque la evidencia dice, por ejemplo, en neo, en prematuros extremos y en niños hasta de más de 4 kilos, cuando la infusión, todas las parenterales de neo vienen con guía fotosensible. A nosotros acá la cubrimos por ese motivo, pero no es, pero sí ¿cómo decir? En todas las recomendaciones dice que es por la oxidación tanto del oxígeno como de la luz, que degrada los lípidos. Otra recomendación muy importante es que cuando voy a conectar la guía, primero y principal el lavado de mano. El lavado de mano tiene que ser lavado de mano quirúrgico. Tener todo preparado. Si lo puedo hacer entre 2 operadores, mejor, porque voy a evitar la contaminación de las manos, la contaminación de mi campo. Tengo que preparar el campo, limpiar el lugar donde voy a preparar mi campo con alcohol y un apósito estéril. Voy a utilizar alcohol. ¿Por qué voy a utilizar alcohol? Porque el alcohol es el que produce mayor efectividad, porque descontamina las cosas inertes. Voy a usar clorexidina si yo voy a la piel. Si yo voy al alcohol, es cuando yo utilizo guías para conectar y desconectar. Voy a utilizar una gasa, voy a hacer la limpieza, como hago cuando hacen la medicación por vía central. Voy a limpiar durante 15 minutos, 15 segundos, y voy a contar. Cuando limpio con la gasa voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15. Ahí estaría descontaminado para poder conectar la alimentación parenteral. Antes de conectar, tengo que purgar la guía y ver que no tenga burbujas, porque las burbujas en la alimentación parenteral puede traer trombosis por la cantidad de osmolaridad que está pasando por esa vena. Bueno, voy a tener que utilizar gasas, guante estéril, camisolín, barbijo, gorro, todo lo que sea necesario para mantener la asepsia del lugar. Si yo veo que la vía central no está en condiciones, primero voy a limpiar esa vía central, la voy a poner en condiciones, voy a ver si tiene puntos salidos, si está desplazada, si no está desplazada, y después recién voy a conectar la parenteral. Pero tengo que tener todos esos cuidados, y porque la alimentación parenteral es algo que se contamina de nada. Después, como dijeron la doctora, no puedo dejar las bolsas, no cambiar la bolsa, se cambian cada 24 horas. Si yo hoy la cambié a las 12 del mediodía, mañana tiene que ser a las 12 del mediodía. Si yo la cambié a las 12 de la noche, tiene que cambiarse a las 12 de la noche. Respetar el horario. Y otra cosa muy importante es hacer una glucemia antes de cambiar la bolsa, porque ahí yo voy a tener la evidencia si están pasando los nutrientes como corresponde y si las calorías que le estoy dando en la NPT son las suficientes. Bueno, eso es lo que tendría que hacer. Quedan para hacer una pregunta, ¿algo? No, pero si alguien quiere preguntar, no sé. Sí. Ya te decía. ¿Alguien quiere? Claro, porque no tengo Acá. tiempo. A ver. ¿Alguien quiere preguntar algo? 2 minutos. Tenemos una breve pregunta. Excelente. No dijeron nada todavía. Pregúntale. ¿Alguna pregunta? No.
Igual ya se va a cortar. Bueno. Pero la doctora... Unas preguntas que quieran hacer, si se corta, las hacen ahora y si no, se las dicen a Caro, Caro me las manda por mail y las vemos, ningún problema. Bueno, entonces, muchas gracias. Esperemos que todos los colegas. Tengo una pregunta, a ver. Dale, Dani, te escuchamos. Con el micrófono, Ajá, o con el micrófono, va a ser más rápido. sí, porque tenemos 1 minuto y medio. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ante todo felicitarla, la verdad que excelente presentación. Es un tema, digamos que no es fácil, es bastante complicado, pero bueno, la verdad que lo hicieron muy bien. Y la pregunta que tengo es, ¿cuándo pensamos en ciclar la parenteral? ¿En qué momento se piensa? ¿Cuántos tiempos se debería, digamos, dejar? ¿Y a qué flujo se usa? En realidad, vos ciclás la parenteral cuando estás esperando un paciente que va a tener parenteral en forma crónica durante mucho tiempo. Eso es lo que te lleva a pensar poder hacer ciclado de la parenteral. Y normalmente lo que se hace es una meseta donde pasa aproximadamente el 90% de la parenteral. Tenés 2 horas de ascenso, 2 horas de descenso aproximadamente. Y en general se cicla y son 16 horas, 20 horas, puedes ir haciendo más corto, depende, eso es muy dependiendo el chico que vos tengas, pero la realidad es que lo pensás cuando se te está haciendo una situación prolongada, porque aparte, para si vos querés mandar, por ejemplo, un paciente con una parenteral domiciliaria, en general va a ser una parenteral que va a estar ciclada. Claro, cuando uno piensa que va a durar, digamos, más de 3 meses, por ahí, de acuerdo a la exposición que hicieron las chicas. Sí, tal cual.